Buenas tardes, Randy. Primero una noticia. Por gestiones y trabajo del equipo de la televisión cubana, lo más posible, vamos a hacer todo lo posible, sobre todo los compañeros que están allá, se va a grabar el partido por el oro en el bádminton y posiblemente en el menor hueco lo damos mañana. Buenísima noticia. Es una gestión, estuvimos con Yesenia, la campeona centroamericana cubana de aquí, se creó todo un movimiento, la familia del bádminton, pero una noticia que dimos aquí por la mañana. Y de clenbuterol, vamos a hablar aquí, como no, preparamos algo que sirva de complemento a lo que están viendo. Un tema es la altura y el otro es el clenbuterol. Como tú diste la noticia, yo propongo que empecemos por el clenbuterol. Para eso tengo conmigo aquí en el estudio a la doctora Yaumara Castro del Instituto de Medicina Deportiva. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Taladrín. Clenbuterol. Está claro que lo usan la industria ganadera para engordar el ganado. Después la carne se consume y cuando se hacen las pruebas antidoping aparece el clenbuterol. Pero yo lo que quiero saber es por qué está prohibido el clenbuterol, por qué se le considera doping y qué efecto provoca el clenbuterol. Vamos a obviar la cosa de la carne por un momento, aunque se consuma solo, o se ingiera solo, o se adquiera solo en el cuerpo humano. ¿Qué provoca el clenbuterol? Bueno, como bien se conoce ya, el clenbuterol es una sustancia que se encuentra incluida dentro de la lista de sustancias prohibidas. Inicialmente, el clenbuterol, por su acción broncodilatadora, se encontraba agrupada dentro de los beta-2 agonistas, como otros medicamentos como el salbutamol, el salmeterol, que son utilizados en el tratamiento del asma bronquial y producen un efecto de broncodilatación. Pero posteriormente ¿y qué provoca la broncodilatación? En el deporte, ¿por qué se prohíbe? En el deporte, por ejemplo, esto provoca un aumento en el transporte de oxígeno o facilita mejor la respiración y por lo tanto esto puede aumentar el rendimiento deportivo desde este punto de vista. Posteriormente el clenbuterol, porque se encuentra que también tenía efectos estimulantes anabolizantes, pasa a formar parte todavía como una sustancia prohibida, pero dentro del grupo de otros de agentes anabolizantes, en la sección de otros anabolizantes, como se encuentra la tibolona, el ceranol y el cipaterol. Este produce un aumento en una hipertrofia de la masa muscular, este trae consigo una hipertrofia de las miofibrillas, aumenta su volumen, aumenta la cantidad de esta y esto por ende también produce un aumento de la fuerza y de la potencia muscular. A ver si le entendí. Aumenta la masa muscular y por tanto la fuerza del que la consuma. Por eso es que está prohibida. Sí, es una de las consecuencias que trae, de las acciones que trae este medicamento para el organismo. Ahora, si la prohíben de una carnicería regular, no de deportista, es porque también le hace daño al cuerpo, ¿no? Claramente, es una sustancia que se encuentra prohibida también porque en ciertos niveles también produce efectos nocivos para la salud. Y bueno, parece que está bastante extendido en el consumo, en la industria ganadera. Al parecer hay muchos ganaderos que están utilizando esta sustancia para aumentar el ganado, para engordar el ganado vacuno y el ganado bovino. Parece que sí, que se estaba extendiendo su uso. Bueno, ya usted vio, 100 y pico de futbolistas suspendidos porque inocentes consumieron la carne en el Mundial Sub-17, aunque el presidente del Comité Olímpico Mexicano y los organizadores garantizaron que ninguna de la carne que se va a consumir en la vía panamericana ha sido engordado el ganado con clenbuterol. ¿Algo más, doctor? No. ¿Ya? Bien conciso, bien exacto, y ya sabemos qué efecto y por qué está prohibido el clenbuterol. Y el otro tema que les teníamos preparado era la altura. Cuando se habla de México siempre se piensa en altura. Claro, no todo en México es Ciudad México, el DF, que está, todo el mundo sabe la altura que tiene. Pero se ha hablado de Guadalajara, hay quienes han hablado de altura, etcétera, etcétera. Tengo aquí al doctor Antonio Isnaga. Usted, tengo entendido, del Instituto de Medicina Deportiva también, pero tengo entendido que anteriormente usted estuvo con los equipos de voleibol y participó en entrenamientos en altura también. ¿Es sí, así? Exactamente. Bueno, bienvenido aquí, buenas tardes. ¿Y qué tenemos con la altura y Guadalajara? Ayuda en algunos deportes y perjudica en otros, perjudica en todos, ayuda en todos. ¿Y qué se debe hacer? ¿Cómo los equipos o los deportistas deben prepararse para lidiar con la altura y lograr los resultados que se quieren? Bueno, en realidad el tema de la altura, cuando se lo tocó a México, la sede de las Olimpiadas de 68 trajo consigo una avalancha de investigaciones en este tema. Pero una pausa, digamos, un impasse, y después se retomó el tema y ha sido muy estudiado desde entonces. Y la mayor parte de las investigaciones actuales consideran que la altura efectiva, la altura que puede dejar después efectos compensatorios
en el humano está a partir de los 1.800 metros en adelante. Si vamos a Guadalajara, las instalaciones, la altura allí ronda entre los 1.500 y los 1.600 metros para la mayor parte de ellas, con excepción del mountain bike, que según tengo entendido está alrededor de 800 metros. Esa altura, los mecanismos normales el ser humano puede un poco tolerar variaciones pequeñas, ¿no?, razonables, de cambios en la altura, y eso puede suceder allí. Cuando un atleta va bien preparado a la altura, una preparación física hecha en el llano como es debido, los efectos de la altura son mucho menores. Siempre puede haber riesgo para los atletas jóvenes que no tienen experiencia en la altura, y hay otro factor, que hay factores individuales, por supuesto, porque todo el mundo no tiene la misma sensibilidad a la hipoxia, que es en definitiva... ¿Qué cosa es la hipoxia? La hipoxia es concentraciones bajas de oxígeno, tanto ya en este caso a nivel de músculo, pero que está dada por la disminución de la presión de oxígeno que se produce en el aire atmosférico al disminuir la presión barométrica cuando uno asciende. En la medida que uno asciende, paralelamente va disminuyendo la presión de oxígeno, y esa presión de oxígeno es la que produce después la hipoxia, y es la que da lugar a todas las manifestaciones que tiene el sujeto. Ahora, pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, ustedes, el equipo de voleibol, lo entrenaban en altura? ¿O el equipo de béisbol que iba a pastejar a altura? Bueno, ¿en qué ayuda eso? Bueno, en la altura hay dos vertientes, dos variantes para entrenar. Uno puede ir a la altura a entrenar para aclimatarse, para competir en la altura, pero puede ir además a entrenar en la altura para obtener esos beneficios compensatorios, utilizarlos después cuando regresa a nivel del llano, sea para incrementar las cargas o para competir después que regresa al llano, porque está demostrado que hay un incremento sustancial de todos los componentes de rendimiento. Eso es un problema que en las últimas décadas se ha estudiado mucho, y está probado que hay un factor que se llama factor inducible por la hipoxia, que la hipoxia lo activa, y ese factor es el que actúa sobre un grupo de genes diana y desencadena todas las adaptaciones que tienen lugar en el organismo para después enfrentar cargas mucho mayores. Y que no solamente tiene que ver con el rendimiento. Hay estudios muy recientes, publicados recientemente, de los estudios militares y espaciales de la antigua Unión Soviética, que demuestran que crea resistencia no solamente para hacer trabajos físicos extenuantes, sino que aumenta la resistencia contra venenos, contra tóxicos, contra radiaciones ionizantes, contra enfermedades virales, y las personas se recuperan mucho más rápido cuando son sometidas a intervenciones quirúrgicas grandes. O sea que hay unos beneficios notables de la altura por esos mecanismos que te acabo de decir. Nos queda un minuto, doctor, a ver si le entendí. La altura de Guadalajara, con una adaptación de unos días, no afecta gravemente nada. No disminuye ni mejora el rendimiento de nadie. En los atletas, todos los eventos que están por debajo de minutos no tienen problema. Los que caen en el que la resistencia constituye un factor importante y está más allá. O sea, una carrera de fondo del atletismo o un evento de 1.500 en la natación afecta. 1.500 no debe afectarla, no debe está bien entrenado el atleta. Aunque ya le digo que hay casos individuales que pueden tener reacciones diferentes. Siempre es conveniente, porque hay otros factores. Llega a la altura aproximadamente 5 o 7 días antes. Bueno, desgraciadamente no tenemos tiempo para más, porque me gustaría ir a la otra parte, ¿no? ¿Por qué ustedes entrenaban en altura para después competir en otro lugar, igual que hacía el béisbol? Pero bueno, tendremos tiempo, creo, en estos días. Así que muchas gracias, doctora, muchas gracias. Si aparece otra sustancia, un caso de eso, por supuesto que la volveremos a llamar, y esperemos que nos complazca y venga de nuevo. Muchísimas gracias. Y bueno, un tema, complemento, que siempre está en los juegos, siempre ronda. La BD negativa en este caso ha sido el clenbuterol, y la altura, que cada vez que se habla de México se piensa en eso. Así que ha sido desde aquí, desde el Estudio Panamericano, una especie de esquina, porque hoy es miércoles, especial para la mesa redonda. Regreso a ti, Randy. Gracias, Taladí, por esta esquina panamericana de hoy en nuestra mesa redonda.
el mundo a mitad de semana y por supuesto seguiremos en contacto en estos Juegos Panamericanos, el Estudio 11 y el Estudio Panamericano, en estas transmisiones conjuntas para poner al tanto a nuestro pueblo de los últimos acontecimientos en el evento deportivo más importante de América. Gracias, Taladri.